Buenas noches a todos, buenas noches Juan Esteban, muchas gracias por esa presentación. Como lo indicó Juan Esteban, soy médica especialista en medicina forense. Eh, Se hace diferentes abordajes desde la medicina forense, como en violencia sexual, violencia de pareja. También tenemos la responsabilidad profesional, que es el tema que justamente nos reúne el día de hoy acá. Nuevamente, buenas noches a todos y también a quienes apenas están ingresando. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio donde precisamente vamos a estar hablando sobre peritajes en la falla del sistema de salud. Mientras también Juan Esteban empieza la presentación de las diapositivas, les quería contar justamente un caso que tuvimos recientemente durante nuestra consulta. En este caso que les voy a comentar, se determinó que se trataba de una muerte natural, no se inició ningún tipo de investigación, pero al entrar a analizar toda la historia clínica, nos damos cuenta de que efectivamente sí se presentó una falla en la prestación del servicio de salud. El caso es un señor de 52 años de edad que el 5 de febrero se fractura la tibia y el peroné, es decir, se fractura la pierna. A él, pues finalmente lo atienden en el servicio de urgencias y le programan cirugía para el 21 de febrero. Él ingresa el 21 de febrero efectivamente a la institución de salud, donde realizan el manejo quirúrgico, le hacen una reducción abierta con material de osteosíntesis y dan egreso el mismo día en la noche con inmovilización de ese miembro inferior, una fórmula médica que contenía acetaminofén, naproxeno y tramadol, y también la orden de que no apoyara ese miembro inferior. Para el 24 de febrero, es decir, 3 días después de que se realiza la cirugía, nos relata la esposa que mientras se encontraba bañándose, sentado en una silla RIMAX, porque estaba siguiendo todas las indicaciones médicas que se le dieron, él empieza con una dificultad respiratoria súbita y hay pérdida de la conciencia. Inmediatamente es trasladado al servicio de urgencias, donde lastimosamente llega sin signos vitales y ya declaran el fallecimiento del señor. Se aportó una necropsia clínica, no médico-legal, es decir, la necropsia se realizó en la misma institución de salud y no fue realizada en medicina legal. En esta lo que se determina es que hay presentes trombos o coágulos en los pulmones, hay infartos también en el pulmón y que su fallecimiento pues fue debido a un tromboembolismo pulmonar derivado del procedimiento quirúrgico y determinan que se trata de una muerte natural por una complicación. Si analizamos a fondo, el tromboembolismo pulmonar es una complicación que está ampliamente descrita en la literatura científica y esta se puede presentar posterior a intervenciones o a cirugías ortopédicas o incluso cualquier otra intervención. Pero a pesar de que es una complicación que está descrita, pues existen acciones o formas de evitar, no en un 100%, pero sí en un porcentaje muy alto de que se presente esta complicación por medio de la formulación de anticoagulantes. Aún más, si se le indicó al paciente que no moviera el miembro inferior, que no apoyara el miembro inferior, y estamos hablando de que se practicó una cirugía abierta en la pierna. Como les conté, eh, hace unos instantes, la fórmula con la que a él le dieron salida fue acetaminofén, naproxeno y tramadol, que son analgésicos, pero en ninguna parte se vio que en este caso se formulara un anticoagulante precisamente para prevenir la aparición de trombos, y la no formulación de este mismo anticoagulante, pues ¿en qué terminó? En que el paciente hace un tromboembolismo pulmonar y fallece. Entonces, en este caso, se determina que sí hay una relación de causalidad entre la atención médica que tuvo el señor y pues finalmente su desenlace, que fue el fallecimiento.
Así como ese caso que les acabo de relatar, recibimos muchos otros en el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro, como por ejemplo la no formulación de antibióticos después de un procedimiento quirúrgico o heridas que tienen claros signos de infección y tampoco formulan un antibiótico. También tenemos otros escenarios en los cuales los médicos no hacen un adecuado abordaje, digamos, del dolor abdominal. En este caso específico, no se hace un adecuado abordaje del dolor abdominal y esto es algo que nos enseñan desde el pregrado, desde que estamos estudiando medicina, ni tampoco solicitan los exámenes o los paraclínicos realmente que se requieren en todo este abordaje del dolor abdominal y se pasan por alto, por ejemplo, una apendicitis que posteriormente, por no haber hecho ese adecuado abordaje desde el primer momento, terminan en peritonitis en una unidad de cuidados intensivos o incluso pues pueden terminar falleciendo por no haber hecho este abordaje integral del dolor abdominal. Desde un momento inicial se hubiera detectado esa apendicitis y finalmente no hubiera derivado el resto de complicaciones que se presentan. Siguiente, Juan Esteban. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es una falla en la prestación del servicio de salud. Una falla en la prestación del servicio de salud se refiere a cualquier acción u omisión por parte de los prestadores de servicios de salud, hospitales, clínicas, médicos, enfermeros o cualquier persona que esté justamente en estos servicios. Y este tipo de responsabilidad profesional se ha reglamentado para los médicos en el Código de Ética Médica y para los odontólogos en el Código de Ética Odontológica. Las fallas en la prestación de servicios de salud suelen clasificarse en 4 grupos. Tenemos la imprudencia, que es faltar a la normal de sentido común, es decir, es una actuación temeraria o precipitada. En otras palabras, es hacer más de lo debido e implica una conducta peligrosa, como por ejemplo realizar un procedimiento invasivo o la aplicación de medicamentos sin haber revisado o indagado o tener presente los antecedentes alérgicos del paciente o sin tener un consentimiento informado para la realización de estos procedimientos. En la impericia se define como el no estar preparado desde el punto de vista científico y técnico para una determinada función, profesión o arte. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener un profesional que es inexperto, interpreta mal una radiografía y no detecta una fractura o una lesión grave y pues pueden pasar muchas otras consecuencias días posteriormente y también lo hemos evidenciado en muchos casos que hemos tenido acá, que se presenta en el tema de las cirugías plásticas, donde médicos generales o esteticistas, o por lo menos que no tienen ningún tipo de especialización en cirugía plástica, están realizando estos procedimientos invasivos. En cuanto a la negligencia, pues es el descuido, la omisión o el postergamiento de una determinada actuación sin causa justificada, es decir, falta de cumplimiento del deber de cuidado, no hacer lo que se debería hacer. Por ejemplo, un médico, en este caso, no revisa los signos vitales ni evalúa a fondo un paciente con un dolor torácico, le da alta sin tomar exámenes, sin solicitar valoraciones por especialistas y luego el paciente, a consecuencia de esto, sufre un infarto. Acá también podríamos entrar a hablar del dolor abdominal que les estaba contando inicialmente, pues que no se hace un adecuado abordaje o por lo menos básico o mínimo en esa primera consulta y pues puede derivar en múltiples situaciones que van a afectar directamente al paciente. También tenemos el irrespeto a la norma reglamentaria, que este corresponde a una norma que se ha impuesto dentro del hospital o de un servicio. Es decir, los hospitales y las clínicas tienen protocolos, tienen guías de manejo que están basadas en literatura científica nacional e internacional para los diferentes abordajes que se deben de hacer, sea en pediatría, sea en urgencia, sea en hospitalización
y el no cumplirlas pues también va a tener consecuencias directas en el paciente. Siguiente. Para que comprendamos la responsabilidad según el daño ocasionado, pues es necesario que planteemos algunas variables que se pueden presentar, como la constancia en la presentación del daño. En este contexto es fundamental distinguir entre dos tipos de daño que pueden presentarse en la atención en salud. Está el daño constante, que se refiere a aquellos que pues inevitablemente ocurren en todos los casos con un mismo diagnóstico y tratamiento, es decir, forman parte esperada del curso clínico o terapéutico. Por ejemplo, la amputación de un pie que está afectado ya por una gangrena avanzada constituye un daño constante, ya que la amputación era necesaria y era ineludible para preservar la vida del paciente. También tenemos el daño inconstante, que hace referencia a aquellos daños que ocurren de forma ocasional, accidental o por falla en la atención y que no deberían formar parte del curso natural del tratamiento. Un ejemplo de este caso es un paciente a quien durante una cirugía abdominal se le deja una pinza quirúrgica dentro del abdomen o dentro de la cavidad abdominal. Este tipo de evento constituye un daño inconstante que es prevenible y no forma parte del procedimiento médico esperado. En la previsibilidad del daño, en este caso también es necesario distinguir entre el daño previsible y el daño imprevisible en el contexto de la atención en salud. En el daño previsible es aquel que, aunque no es deseado, puede anticiparse razonablemente como una consecuencia natural o común del procedimiento médico que se está realizando. Se encuentra dentro del margen de riesgo aceptado y suele ser informado al paciente previamente, como por ejemplo la formación de una cicatriz posterior a una laparotomía o a cualquier procedimiento quirúrgico, pues es un daño previsible, ya que constituye pues una secuela habitual de la intervención quirúrgica. En el daño imprevisible se refiere a aquel daño que resulta inesperado y fuera del curso normal del procedimiento. Generalmente está asociado a factores pues, excepcionales a una falla en las condiciones de la atención, como por ejemplo la sección accidental o el corte accidental de un nervio importante durante una laparotomía, que es ocasionada por una falla en el sistema de iluminación del quirófano. Esto es un daño imprevisible, ya que no forma parte del riesgo estándar del procedimiento y pudo haberse evitado con condiciones adecuadas, si se hubiera hecho un seguimiento adecuado a los equipos. En cuanto a la evitabilidad del daño, acá está el daño inevitable y el daño evitable. El daño inevitable es aquel que no puede ser prevenido por ningún medio disponible, pues porque constituye también una consecuencia inherente al tratamiento o a la evolución de la misma enfermedad. Por ejemplo, la caída del cabello como efecto secundario de la quimioterapia, pues es un daño inevitable, ya que se presenta con una alta frecuencia y forma parte de los efectos esperados del tratamiento citotóxico, es decir, de la quimioterapia. El daño evitable, pues corresponde a aquel que puede ser prevenido si se aplican adecuadamente las medidas de precaución, los protocolos clínicos o los estándares de atención. Por ejemplo, una infección posoperatoria puede considerarse un daño evitable en la medida en que existen estrategias eficaces para prevenirlas, con una correcta aplicación de las técnicas de asepsia y antisepsia en un quirófano, así como también el uso oportuno de antibióticos profilácticos. En cuanto al nexo de causalidad, en este contexto es esencial establecer el nexo de causalidad dentro del daño sufrido por el paciente y la conducta del profesional de salud, ya sea por acción o por omisión. El nexo de causalidad permite determinar si existe una relación directa entre el comportamiento del médico y pues el daño que se ocasionó, lo cual es clave para la evaluación de la responsabilidad profesional. El nexo de causalidad existente, pues se presenta cuando hay una relación directa y comprobable de causa y efecto entre el acto médico y el daño sufrido por el paciente. Por ejemplo, que un cirujano deje mal suturada
una arteria durante una intervención y como consecuencia directa el paciente va a sufrir una hemorragia y también puede derivar de múltiples complicaciones más. En este caso, pues el daño es atribuible de manera clara a la omisión en el acto quirúrgico. En el nexo de causalidad inexistente, pues es cuando no existe una conexión causal entre la actuación médica y el daño, es decir, el perjuicio no fue consecuencia del actuar del profesional, sino de otros factores ajenos, como por ejemplo en el caso de que un paciente no siga las recomendaciones posoperatorias indicadas por el médico y debido a esto, pues vuelve y se fractura la pierna que ya se había arreglado en un quirófano. En este caso, pues no se puede atribuir el daño al médico, sino como tal a la conducta del paciente. En el nexo de causalidad indirecta ocurre cuando la actuación médica por sí sola no causa directamente el daño, pero este se produce como un resultado de una causa intermedia o externa que se vincula con el acto médico. Por ejemplo, que un médico prescriba un medicamento que es adecuado para tratar una patología específica, pero el paciente sufre un daño porque este fármaco o este medicamento estaba adulterado por un laboratorio no ético o que no siguió las normas o los parámetros establecidos para la producción de este mismo. Y aunque la formulación fue la correcta, el daño ya se produce por un factor externo que está vinculado pues ya como tal a la cadena de suministro o al laboratorio. Establecer este tipo de nexo de causalidad es fundamental para determinar la existencia o no de una responsabilidad en el acto médico y debe ser analizado a través de pruebas clínicas, de peritajes y hacer un estudio muy detallado del caso, así como es el que realizamos acá en el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro. El tiempo de aparición del daño, pues tenemos dos posibilidades. Uno, que sea inmediato o temprano, es decir, al poco tiempo después de que se realiza la intervención del médico, o tardío, que ya es tiempo después de realizar la intervención del médico. En cuanto a la competencia profesional, este paso se refiere a la necesidad de definir la idoneidad del médico tratante en el sentido de aclarar si estaba profesionalmente preparado para efectuar el procedimiento que realizó. Y en este punto se valora la preparación académica y la experiencia para la actuación médica, pues que resultó cuestionada para en este punto poder calificar al profesional como competente o incompetente. El tipo de práctica, en el análisis de la responsabilidad médica pueden identificarse dos formas de actuación profesional. La mala práctica y la buena práctica, pues diferenciadas por el ajuste o no del actuar médico a los estándares que están establecidos por la Lex Artis Médica. La mala práctica o la mala praxis, pues se configura cuando el paciente sufre un daño como consecuencia de una actuación médica inadecuada, es decir, cuando el profesional se aparta por completo de los principios, de los protocolos, de los normas técnicas que deben de ser pues observadas por cualquier médico que posea los conocimientos, habilidades y destrezas esperadas para este campo. Esto se puede producir, uno, porque pueden ignorar los criterios clínicos que son universalmente aceptados por toda la comunidad médica, también por desconocimiento de las normas de atención y de la seguridad del paciente, y también en este caso, pues ejecutar un procedimiento de forma negligente, imprudente o con impericia. La buena práctica, por el contrario, pues es cuando el médico actúa conforme a los estándares técnicos y éticos que están establecidos, incluso si el paciente sufre un daño. En este caso, el daño no es atribuible a una falla del profesional, sino a un riesgo inherente al procedimiento, a la enfermedad o al tratamiento que debe ser debidamente informado y gestionado al paciente. Siguiente, Juan. En cuanto a la variedad del daño, esta es una clasificación de daño al paciente de acuerdo con las diferentes posibilidades presentadas en el cruzamiento de todas las variables que les comenté hace un momento. Entre ellas tenemos la iatrogenia, que se entiende como toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Y existe una variedad
de daño iatrogénico que va desde la iatrogenia propiamente dicha, la mala práctica, el accidente y las complicaciones. La iatrogenia propiamente dicha, en este ítem, aunque el daño es previsible, es también inevitable y constante y se presenta dentro de una buena práctica profesional con nexo de causalidad existente en un tiempo de aparición que puede ser inmediato o temprano y producido por un médico que es competente. Aquí nuevamente cabe el ejemplo de cuando se debe amputar el pie por una gangrena avanzada. La segunda es por mala práctica, pues en este caso el daño es previsible, no se previó o habiéndose previsto el médico tratante se confió en que podría evitarlo sin lograrlo finalmente. Entonces este daño es inconstante, es evitable con una buena práctica profesional en donde se puede mostrar relación de causalidad con un tiempo de aparición que puede ser variable y algunas veces causado por incompetencia profesional. El daño accidental, este es un suceso eventual o una acción de la que involuntariamente resulta un daño para las personas. Este es un daño que es imprevisto, que sucede súbitamente, por lo tanto es inevitable, es inconstante, con nexo de causalidad positivo, ocurrido dentro de una buena práctica profesional en la cual actuó un médico competente y que se presenta usualmente en un tiempo de aparición inmediato. Por ejemplo, que durante una cirugía abdominal que está programada para retirar una masa en los intestinos, se siguen todos los protocolos establecidos, también el cirujano tiene una correcta técnica quirúrgica. Sin embargo, mientras realiza la disección o el corte del tejido, una estructura vascular, sea arteria, sea vena, se rompe inesperadamente debido a que estaba pegada de manera anormal a alguna de las partes que el doctor estaba manipulando y esta tampoco era visible previamente, digamos, en los estudios que se pudieron haber hecho antes. ¿Esto qué va a provocar? Pues una hemorragia intraoperatoria que va a requerir una intervención adicional, va a prolongar el tiempo quirúrgico y también puede traer más otros tipos de consecuencias en el paciente. La complicación, esta se define como la concurrencia o el encuentro de cosas que son diversas en un sentido negativo. En la complicación el daño es inconstante, puede ser previsible, algunas veces es evitable, el nexo de causal es indirecto usualmente, el tiempo de aparición es variable y se presenta dentro de una buena práctica profesional en la cual actúa un médico competente. Un ejemplo en este ítem puede ser el de el ilio paralítico, que resulta algunas veces después de una intervención quirúrgica como la apendicectomía o después de cualquier cirugía en abdomen se puede presentar el ilio paralítico, que es decir, que el intestino no se mueve. Entonces, esto es una complicación que es inherente a estos tipos de procedimientos y también algo que nos han consultado frecuentemente en la firma es justamente la presencia de pancreatitis posterior a la realización de una CEPRI. Esto también está ampliamente descrito en la literatura científica y pues no sé si hay médicos en este caso conectados, pero realmente la pancreatitis es una enfermedad muy grave, es muy difícil de tratar y en este caso, por ejemplo, no se podría atribuir a una negligencia, una falla como tal, sino que sí es una complicación que se produce después de este procedimiento. Siguiente, Juan. En cuanto a las clases de responsabilidad, pues este tema consiste en determinar si debido a la modalidad del daño el médico tratante le cabe la responsabilidad plena, es decir, que debe responder por su actuación ante las diferentes instancias y pues por ende deberá recibir una sanción correspondiente una vez concluido todo el proceso o si por el contrario se considera una responsabilidad nula, puesto que pues, se le exonera de toda responsabilidad por no habérsele podido demostrar dentro del proceso. También existe una tercera
posibilidad, que es la responsabilidad parcial o delimitada, que consiste en que el médico debe responder únicamente dentro de ciertas situaciones específicas por alguna norma o por alguna falla que haya tenido. Ya teniendo claro lo que les acabo de exponer previamente, pues podemos establecer una relación entre las diferentes posibilidades del daño y el tipo de responsabilidad. Como ven allí en el cuadro, tenemos que en la iatrogenia propiamente dicha, pues la responsabilidad es nula. En la mala práctica, la responsabilidad es plena. En los accidentes es nula. Y en cuanto a la complicación, pues es delimitada. Realmente esto no es que sea absoluto. En estos casos siempre es muy importante hacer un análisis integral y exhaustivo de toda la historia clínica y de toda la documentación que se pueda aportar, pues para poder justamente determinarlo. También es importante aclarar que en los casos de complicaciones, los criterios básicos para determinar la responsabilidad del médico tratante son, pues, la teoría del riesgo en lo concerniente a la advertencia de este por parte del médico al paciente, la obtención del consentimiento informado y su comprobación correspondiente. En conclusión, en estos casos se debe determinar la responsabilidad profesional del médico dentro de un proceso judicial, debe ser el resultado de un estudio que sea cuidadoso y específico, en donde se deben evaluar una serie de variables y la relación que hay entre ellas. Se debe también establecer de una manera precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es indispensable despejar de una manera clara y precisa el nexo de causalidad entre el acto médico y el resultado. La- las variables son previsión, evitabilidad, la constancia y la magnitud del daño, pues sí, todas estas deben estudiarse cuidadosamente. También es necesario aclarar la idoneidad y la competencia del profesional, del médico tratante que está implicado en el proceso y el tipo de práctica que realizó. Y también hay varias causas que obligan a reexaminar en tema de responsabilidad profesional, así como también los factores decisivos en el aumento de las demandas y las denuncias contra los médicos. Tenemos que, pues, la ciencia de la medicina tiene un desarrollo que es constante y esto también puede resultar difícil para los profesionales mantenerse actualizados. La actividad médica también resulta en la actualidad muy compleja y esto se traduce de que hoy más que nunca se hace necesaria la intervención de varios especialistas para poder abordar un paciente. También en general se ha abandonado la tradicional resignación ante los errores de los médicos. La sociedad en general y los pacientes en particular son ahora más exigentes hacia sus médicos tratantes. La relación médico-paciente se ha despersonalizado casi que por completo y esto también pues ha contribuido a que haya perdido pues la calidad y realmente esa buena conexión que se puede desarrollar entre médico-paciente y también existen muchos casos de responsabilidad médica que no se denuncian ni se investigan por diferentes motivos, como por ejemplo de que se considera que la medicina pues no es una ciencia exacta y que de hecho pues no todo resultado desfavorable de un tratamiento médico debe ser pues imputado, ¿sí?, al médico tratante, las dificultades probatorias que se tienen en estos casos y también que lo vemos mucho nosotros en nuestra consulta es la protección del colega, o sea, el colegaje entre médicos. Se escucha mucho de que tal médico me dijo que se había un error, pero él no lo va a escribir en la historia clínica o me lo dijo solamente, no lo va a sustentar en ninguna parte. Entonces, esto también dificulta mucho estos abordajes. Siguiente. Las intervenciones médicas que se dan dentro de la actividad médica se pueden clasificar en 5 grandes categorías. Están las diagnósticas, que son aquellas en las que se utiliza un procedimiento para establecer el diagnóstico pues, de la enfermedad que está teniendo el paciente. Las terapéuticas, que son las que tienen por objeto
hacer tratamiento y curación de la enfermedad del paciente. También tenemos las profilácticas, en las cuales el objetivo es hacer prevención primaria de la enfermedad, como por ejemplo el uso de las vacunas o evitar la complicación en los procedimientos. En este caso, el uso profiláctico de los antibióticos. También tenemos las estéticas. En estas el objetivo pues es mejorar el aspecto físico de la persona, pero no es una persona que se encuentre enferma. Y pues las experimentales, que estos, el objetivo es realizar un experimento de una técnica o de un procedimiento novedoso con fines curativos, o pues una investigación pura que no tiene fines curativos. Acá en el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro nos llegan casos de los 5 tipos de intervenciones médicas que les acabo de comentar. Siguiente, Juan. Entonces, ahora, después de esta breve explicación que les acabo de dar, vamos a proceder a exponer cuáles son como los parámetros esenciales para elaborar un informe pericial en los casos de presunta falla en la prestación de servicios de salud en Colombia. Entonces, ¿cuál es la estructura del informe pericial en estos casos? Inicialmente se deben tener los datos del lesionado o del cadáver en caso de que estemos ante una persona que falleció. Entre estos se encuentran datos personales de la persona, el nombre, la edad, la ocupación, el documento de identificación, el estado civil, su escolaridad. Se debe continuar también con los datos del investigado, donde se deben de tener en cuenta eh, 3 aspectos que sí o sí deben de estar en el informe: es el nombre de la institución, la ciudad en que se encuentra la institución y el nivel de complejidad de esta institución de salud. Muchas veces también se adiciona o se pone el nombre de los profesionales, o nos llegan también muchos casos, es que, doctora, hicimos la demanda contra el cirujano general, contra el anestesiólogo. Nosotros por lo general no aconsejamos hacerlo contra un especialista directamente, porque la mayoría de las veces cuando entramos a analizar el caso, resulta que ese especialista con el que están yendo directamente, pues no fue el que cometió la falla, sino que las fallas por lo general vienen desde mucho antes. Y pues también está, lo hemos comprobado nosotros a través de la realización de estos informes, que por lo general la falla viene desde el médico general. Entonces ya cuando llega el especialista y todo esto, no se arregla esta falla, sino que ya de esa falla es que se derivan también las complicaciones. Entonces, por lo general, solamente poner la institución y el personal que atendió al paciente, tal, de tal fecha a tal fecha. En estos casos también, en estos informes, algo que tenemos que plasmar es el grado de aceptación eh, de los procedimientos que estamos empleando para realizar este análisis. En estos casos, pues en el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro, nosotros seguimos los lineamientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También se debe plasmar en el informe pericial precisamente cuál es ese método que se emplea para la realización del informe pericial, y en los casos de responsabilidad profesional se siguen los lineamientos, recomendaciones y pasos que están plasmados en el procedimiento de abordaje médico legal de casos relacionados con responsabilidad profesional en atención en salud, que es del 2017, o si el caso corresponde a años previos, pues se utiliza justamente pues la normatividad, la guía, el protocolo o el reglamento que se encuentre vigente para la época en que ocurrieron los hechos. Siguiente. Continuando con la estructura del informe pericial en la investigación de, de fallas en la prestación de servicio de salud, se debe tener en cuenta el motivo de la peritación, pues que por lo general es determinar si en la historia clínica del o la paciente se presentaron fallas en la atención médica que llevaron como desenlace, sea la condición actual o las secuelas que tenga él o la paciente, o pues que llevaron como desenlace al fallecimiento del paciente o de la paciente.
Acá también se debe plasmar toda la información disponible para el estudio, como son las historias clínicas, que estas deben de ser completas, no deben de ser epicrisis, ni tampoco historias clínicas de egreso, ya que estos documentos son resúmenes de las atenciones que se brindan en las instituciones de salud y por lo general no tienen notas de enfermería, no tienen el registro de aplicación de medicamentos, es decir, no estamos ante una historia clínica completa y toda otra información que se pueda aportar justamente en el caso que pueda ser relevante, también se debe dejar plasmado en el informe pericial. Se debe realizar un resumen del caso, donde después de que se revise toda la documentación en su totalidad, pues se debe extractar y plasmar en el informe pericial toda la información relevante que se extraiga de esa historia clínica. Y aquí pues debe ir organizado justamente por el nombre de las instituciones, también debe llevar fechas y horas en un orden cronológico. Cuando estamos abordando casos donde el paciente queda con vida, con secuelas, se debe realizar un examen clínico médico forense o en su defecto, si el paciente falleció, pues también en este informe debe estar plasmada la necropsia médico-legal o la necropsia clínica. Este examen clínico médico forense debe hacerse completo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie, precisamente para evitar pasar zonas por alto y donde se haga énfasis en cualquier alteración que esté relacionada con los hechos, pues que se están abordando en ese momento. Eh, este debe contener la fecha y la hora donde se hace la valoración, el lugar donde se hace la valoración, nuevamente los datos personales del paciente o de la paciente, se debe hacer una anamnesis, también se deben indagar por todos los antecedentes traumáticos, quirúrgicos, patológicos, familiares, los antecedentes toxicológicos, se debe también plasmar la revisión por sistemas y en el examen físico, pues como les digo, se deben tomar todos los signos vitales, se debe de pesar y tallar al paciente, se debe sacar el índice de masa corporal y pues hacer un examen minucioso, en este caso teniendo en cuenta las lesiones o cicatrices o secuelas que sí están relacionadas con los hechos, haciendo énfasis en que sí están relacionadas con los hechos y en caso de que exista una presanidad, es decir, que cicatrices o condiciones que se hayan presentado previo al evento, pues también se debe dejar claridad en el informe pericial si estas corresponden a una presanidad. Si es necesario, también se debe dejar un registro fotográfico de esta valoración clínica. También se deben plasmar en los informes periciales la búsqueda de la literatura científica, es decir, qué metodología utilizó para hacer la búsqueda de la literatura científica, cómo la realizó, y esto justamente con el fin de que cualquier otro profesional en salud pueda seguir los mismos pasos que están allí contenidos y obtener la misma literatura científica. Después de que se obtiene esta literatura científica y se referencia en el informe pericial, se debe realizar un resumen de esta literatura donde se plasma justamente en el informe pericial, no es poner todo digamos, el artículo científico, sino extractar también lo más importante y con el fin, esto es con el fin de mostrarle al juez una información que sea concreta y concisa, que realmente sí esté aportando a lo que se está justamente discutiendo. Siguiente. También en este informe pericial debe haber una descripción del manejo esperado para el caso según sean las circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar. Es decir, según la literatura científica nacional e internacional, las guías de práctica clínica, también todos los protocolos que hayan, qué manejo debió dársele a ese paciente en ese momento específico. Eso es lo que se debe plasmar en este ítem. También el informe pericial contiene un análisis y discusión donde ya se une absolutamente toda la información que tenemos, es decir, la historia clínica con la literatura científica
sobre el tema y se empieza ya más específicamente, punto por punto, a mostrar que no se siguieron las guías de práctica clínica, que se omitieron ciertas actividades médicas, pero así detalladamente se va haciendo también acá en este apartado de análisis y discusión. Y por último, pues se generan las conclusiones donde finalmente se plasma en este informe pericial de que sí hay una relación de causalidad entre la atención en salud que se prestó y las secuelas que presenta o el fallecimiento del paciente. Siguiente. Y para terminar, pues en los procesos que involucran las posibles fallas en la prestación de servicios de salud, el perito médico cumple un papel crucial, no solo desde el punto de vista técnico, sino también ético. El perito debe tener siempre presente que su informe puede influir decisivamente en la vida de dos personas o de dos partes vulnerables. Está la víctima, quien pues ha depositado su confianza en el sistema de salud y ha sufrido un daño que reclama una explicación y reparación. Y también tenemos por otro lado el profesional de salud, cuya práctica puede verse injustamente señalada por hechos que, aunque desafortunados, pues no constituyen una negligencia o una mala praxis. Por ello es que los peritos debemos actuar con, o sea, de una manera rigurosa, objetiva, imparcial, respetuosa también del contexto clínico y humano de cada uno de los casos. No debemos actuar como defensores ni como fiscales, sino como un servidor de la verdad técnica y ética. Acá en el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro nos llegan diariamente múltiples casos relacionados con la investigación de posibles fallas en la prestación de servicios de salud. En estos casos nos consultan tanto pacientes que buscan esclarecer daños sufridos, así como también los médicos que requieren una asistencia para defenderse ante las acusaciones o pues, los procesos que se inician contra ellos. En nuestros abordajes, en estos casos de responsabilidad profesional, inician justamente con un análisis preliminar de toda la información que nos aportan, es decir, de la historia clínica completa, como se los mencionaba, y también en estos casos, por lo general, se debe interconsultar con otras especialidades. En este caso contamos con 21 especialidades médicas. Muchas veces se requieren una o varias especialidades a interconsultar, toda vez que estos casos son muy complejos, son muy extensos. Y también es muy importante tener claro, porque nos llegan muchas consultas también al Centro de Especialistas Forenses, buscando un ginecólogo forense, un cirujano plástico forense, un urólogo forense eh, y cualquier especialidad que hay, pero forense. Y estas especialidades no existen. Quienes sustentan y elaboran los informes periciales son los médicos forenses en apoyo o con una intervención de las especialidades que se puedan requerir. También es importante tener en cuenta que se debe contar con abogados que sean especialistas o se dediquen exclusivamente a este tema de responsabilidad profesional, por lo mismo que les estoy indicando desde hace un momento, es que son temas complejos, que son temas que son muy extensos y pues sí también se requiere la preparación justamente en ese equipo que se forma finalmente de los peritos con el abogado. Ya al realizar pues este análisis previo que nosotros hacemos en el Centro de Especialistas Forenses, se determina la viabilidad o no del caso para posteriormente pues realizar un informe pericial en la investigación de fallas de la prestación de salud de servicios de salud, siguiendo todos los pasos y la estructura que yo les mencioné anteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Qué charla tan increíble, fue excelente.